He decidido presentar los resultados concernientes al segundo objetivo de mi trabajo de tesis en este formato de video para que ustedes lo puedan ver cuando quieran, pararlo y reproducirlo cuando lo requieran. Entonces, como recordarán, el segundo objetivo de mi tesis era realizar análisis de sensibilidad de flujos relativos en algunos borradores de modelos metabólicos a escala genómica y evaluar la repercusión de la promiscuidad de la enzima bifuncional PRIA. Para estos resultados, solo he considerado modelos metabólicos que ya se encuentran elaborados y como recordarán, o si es que no recuerdan, este es un poco el procedimiento la metodología computacional que utilicé para realizar estos dos análisis, tanto de fenotipos de fase plana con este tipo de gráficos y de robustez con este otro tipo de gráficos. Las tres reacciones que estuve trabajando fueron las reacciones tanto de correspondientes a la enzima de PRIA, las dos enzimas de PRIA que son fosforribosilantranilato isomerasa y profar isomerasa y la reacción de biomasa o de tasa de crecimiento. Bueno, a partir de ahora, todo lo que vean en color verde, con este tipo de verde, es referente a la histidina o a la ruta de síntesis de histidina, y lo que vean de color azul a morado, bueno, azul violeta, este es para la ruta de síntesis de triptófano. Estos son los tres modelos que he utilizado en estos resultados, que son Corynebacterium glutamicum, que corresponde a una subfuncionalización evolutiva de PRIA hacia solo la función de histidina, y esto es debido a que el género Corynebacterium ha adquirido el operón completo de triptófano y ya no necesita una promiscuidad de PRIA para sintetizar histidina. Los otros dos modelos, que corresponden a Streptomyces collicolor y Mycobacterium tuberculosis, son dos organismos que su comportamiento de PRIA es totalmente promiscuo o bifuncional, tanto para la ruta de síntesis de histidina como de la de triptófano, y debido a que no contienen el operón completo de triptófano. Bueno, antes que nada, unos datos importantes que van a explicar los resultados que yo obtuve en los flujos de estos tres modelos. Y es primero la medición de los parámetros cinéticos de PRIA en estos tres organismos, en donde se observa que, por ejemplo, para Mycobacterium tuberculosis, en una medición de in vivo en complementación de la enzima con E. coli, hubo la capacidad de la enzima PRIA, tanto de isomerizar el sustrato IsA, bueno, para la ruta de síntesis de IsA, como de la de triptófano. Ese encuentro presente, y en los datos de parámetros cinéticos de la actividad enzimática, pues se observa que, por ejemplo, para IsA y para TRPF o para la ruta de síntesis del triptófano y de histidina, pues las eficiencias catalíticas fueron mayores para triptófano que para histidina. De igual manera, con Streptomyces collicolor se observó de igual manera la presencia de ambas isomerizaciones que se encuentran y este comportamiento completamente bifuncional de PRIA, y asimismo una mayor
eficiencia catalítica para el caso de triptófano y para el caso de histidina. En el caso de Corynebacterium glutamicum, que es una subfuncionalización de PRIA hacia la función de solamente histidina, pues se observa claramente en la complementación in vivo que solo se obtuvo la isomerización para la ruta de síntesis de histidina y no para la de triptófano. Y para este microorganismo no se encuentran con actividad in vitro, sino con parámetros cinéticos. Otro dato importante es que el flujo, para modelos de expresión, modelos metabólicos de expresión, donde incluyen la expresión de cada uno de los genes, y con una normalización con la biomasa. En un modelo de E. coli se observó que los flujos para 20 aminoácidos se observa que, por ejemplo, para el caso del triptófano y la histidina son los que presentan flujos menores con respecto a los demás aminoácidos, por lo que se puede recalcar que para triptófano, que es el que se encuentra con menor síntesis con respecto a los demás aminoácidos a nivel de toda la red metabólica, en este caso de E. coli, pero que suele ser aplicable para el resto de los procariotas, ya que al menos que sintetizan su propio triptófano, en donde la gran cantidad de intermediarios requeridos para la síntesis de cofactores y de precursores para sintetizar triptófano son muchos, y además son algunos muy caros con respecto al metabolismo celular del organismo. Entonces, este dato también es importante. Y, por ejemplo, el último dato también nos habla de la energía de activación de la enzima PRIA ante los sustratos, tanto para PRA, que es para la de ruta del triptófano, y PROFAR, que es el sustrato para la ruta de la histidina. El color azul representa la ruta de síntesis de triptófano y la roja para histidina. Si observamos nada más la primera columna, que son los datos para la wild type, tanto de Mycobacterium tuberculosis, tanto para PRA como para PROFAR, y observamos que la energía de activación medida como una energía libre de Gibbs, se observa que para la enzima, para el sustrato en la misma enzima, para PRA o para triptófano, es levemente menor que para la de PROFAR, en el caso de la wild type. Y estos tres tablas o información es importante para explicar los resultados que a continuación voy a describir. Para el primer modelo, que fue Streptomyces qualicolor, esta tiene un comportamiento PRIA bifuncional promiscuo totalmente, como una enzima fósil o antigua, donde perduró su capacidad generalista de poder sintetizar una amplia gama de, o al menos una catálisis ampliada, ¿no? O sea, más de una. Y donde no hay una enzima que sustituya uno u otro de las catálisis de histidina o triptófano. Los modelos metabólicos se deben restringir, y estas restricciones se realizan computacionalmente con datos experimentales, que en este caso yo saqué de este artículo de Melsot colaboradores, y donde ellos
hacen una cuantificación de consumo de sustrato y de oxígeno y producción de dióxido de carbono. Y reportan estos datos. Estos datos son los que son congruentes con una medición de la tasa de crecimiento de 0.06 y estos datos se fijan computacionalmente al modelo y mientras más datos de restricción hay en el modelo, más fieles serán los datos obtenidos de los flujos y las predicciones que se hagan con el modelo. Estos son los dos scripts chiquitos que utilicé para realizar tanto el análisis de sensibilidad de robustez como el de fenotipos de fase plana. Y obtuve en la restricción estos valores donde se observa en el primero resultado que la biomasa da 0.06014, casi idéntica a la reportada por Melson. Entonces, cuando realicé los análisis de robustez para ambas reacciones, que son para la reacción tanto de la ruta de síntesis de triptófano como de histidina, recuerdan el verde y el morado, pues a pesar que son dos reacciones que se encuentran separadas en el modelo, representan en este caso a la misma enzima, ¿no? Que es PRIA. Y pues en ambos casos se observó una meseta que cuando se maximiza la tasa de crecimiento, se observa que tanto para triptófano, ruta de síntesis de triptófano como de histidina, existe una meseta donde el valor de biomasa es el máximo, pero los valores tanto de la enzima praisomerasa como profarisomerasa pueden tener valores variables, ¿no? O sea que pueden ir desde 0.02 hasta 0.16 y de igual manera en profarisomerasa. Cuando realicé variando los valores para ambas enzimas, tanto profarisomerasa como praisomerasa, variando los valores en magnitud, pues se observó que mientras aumentaba el valor de praisomerasa, disminuía el valor de profarisomerasa y inversamente de igual manera. Si disminuían los valores de praisomerasa, aumentaban los valores de profarisomerasa. Y pues este comportamiento fue lo que, conforme vaya explicando los demás modelos, lo que vendría yo a concluir con un comportamiento de promiscuidad ante dos sustratos, donde el gráfico se observa que es claramente inversamente proporcional. En el análisis de doble robustez o fenotipos de fase plana, pues aquí se observa un plano donde tiene tres esquinas y este plano, el eje Z es, para leer este tipo de gráficos, sirve mucho observar la barra de colores, donde el amarillo brillante es la máxima tasa de crecimiento y el azul la menor tasa de crecimiento. Entonces, este plano lo roté de esta manera para poderlo visualizar, que era como mejor se podía ver. Aquí aparece cortado, pero en realidad esto iba hacia abajo. Y pues esta es la parte amarilla o la de mayor tasa de crecimiento, donde se observan pues 3 puntos o marqué 3 puntos, ¿no? Que son importantes para observar la promiscuidad. Y esto es que, por ejemplo, cuando en estos 3 puntos, o sea, como es un plano, pues todos tienen una tasa de crecimiento máxima, que es el eje Z, que es 0.06.
Y en este punto justo se observa que tanto el flujo de praisomerasa como el flujo de proisomerasa son casi iguales, ligeramente mayor en profarisomerasa, que es el X. Y bueno, está rotado, entonces no hagan mucho caso a cómo se ve el eje X y eje Y, pero o sea, están rotados, por eso se ve así. Y pues este comportamiento de inversamente proporcional, donde si sube uno baja el otro y viceversa, en donde aquí observamos que si sube si sube Profar, disminuye, bueno, si sube Profar, disminuye, si sube Profar, disminuye PRA, y si sube PRA, disminuye Profar. Y aún así, como en el gráfico anterior que se observaba en la meseta, pues, o sea, pueden variar estos valores de tanto a tanto y aún permanecer en una biomasa alta, ¿no? Alta tasa de crecimiento. Este gráfico también de fase plana lo puse para ejemplificar. Simplemente en una optimización del modelo, yo obtuve el valor exacto de biomasa de 0.06 y con un flujo para profarisomerasa de tan grande como 0.047 y para praisomerasa 0.019. Y pues este es el modelo optimizado que yo obtuve, donde se pudo observar que Profar es 2.44 veces mayor el flujo de carbono que de praisomerasa, ¿no? O sea, esto es congruente con los datos que presenté al principio acerca de que simplemente profarisomerasa necesita una energía de activación mayor a la de praisomerasa por la isomerización del sustrato grande y prominente de Profar, que tiene 2 fosfatos y que hace que el flujo de carbono corra más lento y sea mayor en el caso de histidina, porque también se necesita en mayor cantidad o se sintetiza en mayor cantidad que de triptófano, ya que triptófano está altamente regulado a nivel celular y genético para economizar todos los recursos que utiliza para su síntesis. Y también pues es congruente con la eficiencia catalítica mayor para en el caso del triptófano que en el caso de la histidina, ya que pues una eficiencia catalítica mayor es porque simplemente el sustrato pues pasa más fácilmente por la enzima, ¿no? No se detiene tanto tiempo y no está ahí acumulado durante más tiempo. Bueno, para el modelo de Mycobacterium tuberculosis, pues como este modelo para este organismo, resulta ser que este organismo pues no es un organismo que sea un alto productor de antibióticos y productos naturales como Streptomyces colicolor, pero lo que tiene es que ha sido de interés porque causa una enfermedad en algunos casos mortal para los seres humanos y se ha considerado que es un organismo que puede ser de mucha utilidad si se hace un buen modelo metabólico bien curado, ¿no?
Entonces, por eso del Phylum se tiene el modelo elaborado de este organismo que Cabas y colaboradores reportaron en el 2018 y que a su vez ellos mismos reportaron una serie de restricciones del modelo que son correspondientes con la actividad in vivo que tiene el organismo. Esto es, pues, en condiciones de enfermedad de tuberculosis, el organismo pues infecta a las células de los pulmones, en los ápices superiores de los pulmones, y pues ellos reportan que pues las fuentes de nitrógenos del microorganismo in vivo están compuestas por nitrato, aspartato, asparagina, glutamato, urea y glutamina, y ellos pues los incluyen aquí otorgándoles límites inferiores de consumo. Todos tienen el signo menos debido a que es consumo, y son los requerimientos y las condiciones que el organismo tiene in vivo cuando infecta los pulmones. Entonces, también utiliza ácidos grasos, que son la fuente principal de fuente de carbono, y esto debido a gran cantidad de evidencia que respalda que Mycobacterium tuberculosis utiliza ácidos grasos derivados del huésped. También la alanina se incluye como un nutriente en estas restricciones debido a la evidencia que describe que se encuentra en cantidades abundantes dentro de los macrófagos alveolares y se importa hacia el microorganismo por esta razón. Esta serie de restricciones Cabas lo reporta, ¿no? Y fueron las restricciones que yo con las que restringí al modelo, reportando una biomasa de 0.06. Y pues efectivamente estos fueron los resultados, y aquí observamos que una biomasa de 0.06093. A su vez, pues llevé a cabo este análisis de robustez, donde evalúo las dos reacciones, tanto de la ruta de síntesis de histidina como de la de triptófano. Y observé que al variar los valores de la reacción de triptófano, obtenía que ante la máxima biomasa, que es de 0.6, obtenía valores tan bajos para esta reacción como 0.0012. Y para el caso de la ruta de síntesis de histidina, ante los mayores valores de biomasa, obtenía un valor de 0.0045. Esta es una relación de ambas reacciones, de 3.7 para histidina a 1 de triptófano. Al momento de realizar el análisis de robustez con ambas reacciones, tanto de triptófano como de histidina, pues se observó nuevamente, como en el caso de Streptomyces quelicolor, este comportamiento de inversamente proporcional, que conforme aumenta uno, disminuye la otra, y si aumenta esta, disminuye la otra. Esto es lo que yo he denominado un comportamiento de promiscuidad, ya que es la misma enzima que se está utilizando para ambos sustratos, y no pueden crecer ambas exponencialmente, sino tienen que ser forzosamente inverso.
ya en el caso de doble robustez o de fenotipo de fase plana, pues observé que pues precisamente puede existir este caso en el cual ambas enzimas estén equimolares o digamos en casi iguales proporciones, como se observa aquí X y con una producción de biomasa. O y así esta misma producción de biomasa pues puede ir en aumento una y disminuir la otra y viceversa. Este gráfico de la derecha simplemente es para ejemplificar el modelo optimizado donde yo observé este comportamiento que es congruente con los datos de robustez simple, donde es una relación de 3.71 para histidina triptófano y que son congruentes con los resultados que mostré, con los datos publicados por Romero Rivera acerca de que se necesita mayor energía de activación para praísomerasa, para histidina que para praísomerasa y que se necesitan que se sintetiza en mayor proporción histidina y praísomerasa y que también, que se sintetiza mayor histidina que triptófano y también que la eficiencia catalítica de la ruta de síntesis de triptófano para PRIA es mayor para praísomerasa que para profarisomerasa. Y que digamos que el flujo de carbono al intentar isomerizar este sustrato voluminoso y prominente es mayor y se queda más tiempo ahí el carbono que para el caso de praísomerasa donde simplemente la eficiencia es mejor y el carbono simplemente pasa y sintetiza y isomeriza el sustrato. Ya para el último caso, que fue el modelo de Corynebacterium glutamicum, donde este organismo tiene un comportamiento de PRIA subfuncionalizado solo a la función de histidina. Y pues estos datos sirven para comprobar los datos anteriores. Y esto, pues, este organismo, la verdad me costó un poquito más de trabajo, pero divertido. Kielauer en 1993 modificó sustancialmente el medio de cultivo que se había utilizado hasta entonces para Corynebacterium glutamicum, el cual utilizaba 7 elementos y se llamaba CG7, y lo modificó añadiendo un quelante de hierro que se llama PCA o ácido protocatéquico. Este medio ahora con este quelante se denomina comúnmente como medio mínimo de Corynebacterium glutamicum 12 y es específico para este organismo. La dextroglucosa sirve como fuente de carbono predominante para este medio mínimo y sin embargo pues se reporta y se ha reportado que Corynebacterium glutamicum puede utilizar pues glucosa, pero además fructosa, sacarosa, ribosa, gluconato, piruvato, acetato, lactato y propionato como fuente de carbono en condiciones aeróbicas. En condiciones anaeróbicas, estas cantidades de flujo de fuente de carbono se disminuyen a la mitad. Y bueno, en el artículo de Untan and Grunberger, ellos reportan que, hacen mediciones de las tasas de consumo específicas para glucosa y para PCA o ácido protocatéquico
y los calculan a partir de experimentos pilotes utilizando la composición del medio mínimo de CG12 estándar, ¿no? Y pues ellos hacen una medición con modelos metabólicos donde simplemente restringen el modelo con estos dos datos, que son datos experimentales que obtuvieron de sus mediciones. Para una glucosa, de un consumo de glucosa de 4.42 y un consumo de PCA de 2.04. Sin embargo, bueno, pues ellos reportan dos etapas, que la que reportan es la primera, que vendría siendo esta que está en rojo, y reportan que hay una biomasa de 0.59 cuando hay consumo de PCA, y pues el valor que a mí me salió en el modelo fue mucho menor, fue de 0.39. Sin embargo, estos valores son importantes. Bueno, esta relación de glucosa-PCA, debido a que me sirvió para estas restricciones que posteriormente realicé, que las adquirí bueno, las extraje del artículo de Graph Colaboradores 2020, donde cultivaron a Corynebacterium glutamicum en medio CG12, creciendo en condiciones de quimiostato limitadas en glucosa con diluciones de 0.2, 0.3 y 0.4, que equivale a la biomasa, ¿no?, constante. Entonces, bueno, aquí se encuentran estos datos. Lo importante de esto es el medio CG12 y la biomasa de 0.3, que es esta tabla donde se subraya, los datos subrayados corresponden a la biomasa 0.3, que son los que yo utilicé para restringir este modelo computacionalmente, y pues ya haciendo las conversiones debidas, restringí con estos datos, ¿no?, que es el consumo de glucosa, el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono. Y obtuve un valor de biomasa de 0.315. Si se observa aquí en las diluciones o en la biomasa, el 0.3 pues es más o menos 0.01, por lo que mi valor es muy aproximado al valor experimental. Y algo importante que me permitió observar que era un buen modelo, una buena restricción, es que también obtuve un consumo de PCA que iba en la misma relación que el artículo anterior, en donde se observa un consumo de glucosa y un consumo de PCA. Y este consumo de PCA que el modelo predijo está en la misma proporción. Y pues obtuve estos valores con esas restricciones, donde se observa precisamente que el crecimiento, aquí growth, es 0.315. Entonces, con estas restricciones pude realizar el análisis de sensibilidad para ambas reacciones, tanto de la ruta de síntesis de triptófano como de histidina, pero pues aquí, debido a que es una subfuncionalización y que Corynebacterium glutamicum adquirió el operón completo del triptófano de las gramaproteobacterias, pues se tratan de dos reacciones separadas y dos reacciones que representan a dos enzimas diferentes. Entonces, pues rápidamente comento que pues cuando varíe los valores con respecto a la tasa de crecimiento, se observa que el valor para subgisa es mayor que para, bueno, el flujo es mayor para histidina que para triptófano. Y lo interesante de todo esto fue que al contraponer ambos comportamientos, cuando variaban los flujos
tanto de histidina como de triptófano, pues se observa un crecimiento exponencial, completamente diferente a los dos anteriores que había obtenido con los dos microorganismos que se comportan como pría bifuncional promiscua. Y pues este organismo no quiere decir que crezca, bueno, que aumenten infinitamente los valores de flujo, porque el subsistema de aminoácidos no lo va a permitir así, tiene un tope, pero pues me permitió corroborar pues estos comportamientos de dos enzimas y de una enzima promiscua bifuncional. En el caso de los fenotipos de fase plana para Corynebacterium glutamicum, pues se observa nuevamente este comportamiento donde observamos que la biomasa, siendo el amarillo brillante la máxima, se observa que los valores del sustrato para histidina siempre son mayores que para el de PRA o para el de triptófano. Sin embargo, pueden variar y pueden disminuir los de ProFar cuando se mantienen constantes los de PRA. Corynebacterium glutamicum es un alto productor de L-aminoácidos. Se ha observado que sus proporciones de producción tanto de L-glutamato como de otros aminoácidos está aumentada y es un microorganismo que industrialmente se utiliza mucho precisamente para la producción de estos aminoácidos. Pues este es los mismos. Y bueno, para finalizar nada más, este es un mapa de flujo de este organismo, de Corynebacterium glutamicum, que he estado realizando con la herramienta ESCAR. Y este visualizador he podido plasmar en un acercamiento. Si nos acercamos, estas son, pues he podido plasmar la ruta de síntesis de histidina y la ruta de síntesis de triptófano, que pues el triptófano es un aminoácido aromático en conjunto con fenilalanina y tirosina, en donde ambas comienzan con eritrosa 4-fosfato proveniente de la pentosa fosfato y de la glucólisis con el fosfenolpiruvato. Ambas se unen y comienza la ruta de síntesis de común o precorismática de los aminoácidos aromáticos. Cuando llegan al corismato, se bifurca la vía y se dirige hacia la síntesis de tirosina y fenilalanina por una serie de 3 pasos enzimáticos y hacia la síntesis de triptófano a través de 6 pasos enzimáticos. Coloqué las rutas de esta manera en la cual la ruta de síntesis de histidina y la ruta de síntesis de triptófano están en un mismo plano, que es esta, la de la promiscua, que en otros organismos es promiscua, pero que en este caso es su funcionalización, por lo cual si este tipo de visualizador, pues en el caso de Streptomyces y en el caso de Mycobacterium, pues aquí simplemente se uniría la misma enzima. Junto a cada reacción aparece el flujo y cada flujo nos permite observar, en este caso, que es la de praisomerasa y profarisomerasa, que el flujo es de 1.71, ¿no? Se observa claramente. Así también se observa el flujo que proviene de la enolasa de la glucólisis, que es de 5.36, y que el fosfenolpiruvato
Se utiliza en múltiples pasos enzimáticos a lo largo de todo el metabolismo celular y aquí simplemente adquiere un valor de 0.016 una vez que se ha bifurcado que se ha derivado hacia la ruta de síntesis de aminoácidos aromáticos. De igual manera, cuando se bifurca la ruta de síntesis hacia triptófano y hacia tirosina y fenilalanina, se observa una división de este flujo de 0.116 hacia 0.09 y 0.017, siendo mayor hacia la tirosina y fenilalanina que hacia el triptófano. Y esto es porque pues, aquí son dos aminoácidos y pues acá es uno. Sin embargo, el triptófano, como ya mencioné, es uno de los aminoácidos que se sintetiza en menor cantidad en la mayoría o en casi, no, más bien en todos los organismos procariontes. Eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias. Espero sus comentarios.